Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a el libro de Romanos capítulo 7. Vamos a por favor a ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 7 y vamos a leer una porción de la Escritura. En sus Biblias quizá tenga el siguiente título a partir del versículo 1 del capítulo 7, que dice analogía tomada del matrimonio. Pero lo importante de esto no es en sí hablar del matrimonio, sino que el apóstol Pablo usa esta analogía para poder entender cuál es nuestra posición hoy en día, y me refiero a los creyentes nacidos de nuevo. ¿Cuál es nuestra posición para los creyentes nacidos de nuevo? Muy bien. Así es que dice la Escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Está hablando de la ley de Moisés. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras la persona vive? Y después empieza con la analogía en el versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras el marido vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Es decir, si una mujer se une en matrimonio con un marido, ambos están ligados por la ley del matrimonio. Así es que ninguno de los dos puede casarse con otra persona, ni el marido con otra mujer, ni la mujer con otro marido, porque entonces estarían en contra de la ley, porque entonces estarían infringiendo la ley, estarían adulterando. Así es que mientras ambos vivan, están sujetos a la ley del matrimonio. Ahora dice el versículo 3, así que mientras vive su marido, respecto a la mujer, mientras vive el marido de la mujer, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley del marido, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y es muy importante aquí que identifiquemos que el apóstol Pablo está refiriéndose particularmente en este ejemplo a la mujer. En otras palabras, la mujer está unida y está ligada a la ley del matrimonio por causa de que el marido vive. Pero si el marido muere, ella se puede unir a otro hombre y no debería haber ningún problema. No hay problema respecto a la ley porque queda libre de la ley por causa de la muerte del marido. Pero mientras el marido vive, ella no se puede unir a otro hombre porque entonces sería llamada adúltera. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien. Dice la Escritura: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así es que el apóstol Pablo utiliza esta analogía para referirse a nosotros y a nuestra condición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Déjeme, le explico de una manera diferente, utilizando la misma analogía. Está hablando de la ley del marido, pero aquí quiere hacer referencia a la ley de Moisés. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 7 de Romanos y en el capítulo 8 de Romanos hace un contraste entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia y el Espíritu de Cristo. Vivir bajo la ley de Moisés o vivir bajo la gracia y la ley del Espíritu de Cristo. Así es que entonces el marido tiene que ver con la ley de Moisés, el Señor ley. Nosotros podemos considerarnos como la mujer, como la esposa. Así es que antes de Cristo, y me refiero antes de venir a Cristo,
en el conocimiento de Jesús, a recibirle como Señor y Salvador, nosotros debemos de considerarnos como que estábamos unidos bajo la ley de Moisés. Estábamos en una relación ligada a la ley de Moisés. Ahora, es muy importante que usted y yo recordemos que la ley de Moisés es perfecta, la ley de Moisés es santa, la ley de Moisés es buena, pero no puede hacer bueno al hombre, no puede hacer santo al hombre, no puede hacer perfecto al hombre, aunque la ley de Moisés sea perfecta, porque esta ley proviene de Dios. Pero la ley fue dada para que el hombre entendiera su condición de pecador. La ley fue dada para que el pecado se mostrara en el hombre y el hombre pudiera entender que estaba destituido de la gloria de Dios y que era pecador, que no podía justificarse ante la ley, no podía justificarse ante Dios al intentar cumplir la ley. Es decir, la ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley es perfecta, pero no puede hacer perfecto al hombre. Así es que, ¿cuál fue el propósito de la ley? Dice la Escritura, ¿la ley es buena? Sí, sí es buena. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? No podemos hablar en contra de la ley porque Dios dio la ley con un propósito. Así que cuando hablamos de la ley, tenemos que entender el propósito por el cual dio la ley de Moisés o la ley a Moisés para toda la humanidad, empezando por el pueblo de Israel. Así es que Dios dio la ley para mostrar al hombre su incapacidad de justificarse ante Dios, para que el hombre pudiera ver su pecado. Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo no sabía que era codiciar, pero cuando lo observé en la ley, no codiciarás, entonces codicié. Muy bien, entonces nosotros estábamos casados a la ley de Moisés. El Señor ley era nuestro esposo. Y mientras el esposo esté vivo, nosotros estamos unidos a esa ley. No nos podemos separar. Así es que todos los hombres sin Cristo están sujetos a la ley de Moisés, a la ley que fue decretada al pueblo de Israel en la época de Moisés. Así es que todo aquel que siga unido en matrimonio a la ley de Moisés va a ser juzgado de acuerdo a la ley de Moisés, y si muere en esta situación, la persona va a ser hallada culpable, porque también dice la Escritura que el que ofende la ley o el que infringe la ley, aunque sea por un punto en cualquiera de los mandatos, se hace infractor de toda la ley. Y aquí la Escritura no se refiere a una ley ceremonial que tiene que ver con las acciones y los ritos y los sacrificios, no, se refiere a los mandamientos. La ley a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es la ley de los mandamientos. Así es que si entonces vemos que la ley es buena, es justa, es perfecta porque es de Dios, pero la ley lo que hace es empoderar, o el pecado se empodera por causa de la debilidad en la carne mientras la ley existe, y nosotros no podemos deshacernos de la ley porque el Señor ley, aunque en el ejemplo el apóstol Pablo dice que si el esposo muere, la esposa queda ya sin obligación respecto a la ley, pero la ley de Dios no puede morir. La ley de Moisés no puede ser desechada, no puede morir. El Señor ley no puede morir. Pero en el diseño de Dios no se trata de que la ley de Moisés muriera, en el sentido de que nos dejara libres para poder unirnos a otro tipo de doctrina. En la obra redentora, en el diseño perfecto de Dios, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo, no se trata de que la ley, el Señor ley, muriera en esta analogía del matrimonio, sino que la mujer, que somos nosotros, la esposa, que somos nosotros, muriéramos. Y si nosotros morimos, es decir, si una esposa muere, queda ya sin efecto la ley que la unía al matrimonio. Si un matrimonio entre hombre y mujer, la esposa muere, entonces la esposa queda ya sin relación
con el señor con el que estaba casado, en este caso con el señor ley, con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer es hasta que la muerte los separe. Y entonces eso fue lo que sucedió con nosotros. Lo vemos aquí en el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo murió en el Calvario y nosotros, cuando le recibimos como Señor y Salvador, morimos también con Él en el Calvario. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 6. Dice la Escritura que nosotros nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así es que no es la ley de Moisés la que murió, sino que nosotros morimos, pero resucitamos. Morimos y ahora en Cristo resucitamos sin relación, sin condición para seguir unidos o ligados a la ley de Moisés o al Señor ley, al esposo ley. Quedamos libres por causa de la muerte, de esa unión, de esa ligadura, para que ahora nos podamos unir. Y dice la Escritura que nosotros fuimos muertos a la ley por medio de Cristo, del cuerpo de Cristo, para que podamos unirnos a otro. ¿A quién? Aquel que resucitó entre los muertos, a Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando estábamos unidos a la ley, no podíamos llevar fruto. En otras palabras, éramos estériles porque no podíamos cumplir la ley. Como la ley era santa, el Señor ley era santo y perfecto, nosotros éramos imperfectos, no podíamos tener comunión, no podíamos dar fruto. Viendo la analogía del matrimonio, es como si fuéramos estériles y no podíamos tener hijos. Pero muertos a la ley y resucitados para unirnos a Cristo, Dios nos llama a unirnos a Cristo para llevar fruto, porque ahora, aunque Cristo es perfecto, pero no nos exige que nosotros seamos como Él, porque como Él es, ahora somos nosotros en este mundo. En otras palabras, no nos exige que nosotros nos comportemos como Él, porque Él es el que a través de su palabra nos transforma y en nuestro espíritu somos perfectamente como Él es. Antes, cuando estábamos unidos a la ley nos exigía que fuéramos hacedores, pero no podíamos lograrlo. Ahora en Cristo, unidos a Cristo, el hacedor de todas las cosas es Cristo a favor de nosotros, para que nosotros reposemos en la bendición que Cristo es para nosotros. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, es decir, cuando estábamos unidos a la ley de Moisés despertaba pasiones pecaminosas en nosotros, porque ese es el propósito, manifestar que somos pecadores, porque la ley es tan perfecta y santa que lo único que describe la ley de Moisés es nuestra incapacidad, nuestra desnudez, nuestras inmundicias. Lo que somos es como una inmundicia delante de la santidad y la perfección de Dios. Dice entonces el versículo, las pasiones actuaban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, porque habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sabido que la ley decía que no debía de pecar, porque yo no hubiera sabido de la codicia si la ley no me hubiera enseñado no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, la ley es de Dios, la ley es buena, pero yo era incapaz de poder cumplirla. Así es que en esa relación
Yo lo único que podía conocer era que era pecador y que estaba destituido de la gloria de Dios. Pero en mi nueva relación con Cristo, unido a Cristo, Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa. Estamos unidos para dar fruto de justicia, porque ahora Él ha pagado y ahora no estamos bajo la exigencia para condenarnos y culparnos, porque Él pagó nuestras culpas, Él sufrió nuestros dolores, pagó nuestras enfermedades, nuestras deudas y hemos quedado libres. Ahora estamos unidos a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, el pecado fue el causante. Y el pecado, a fin de mostrarse pecado, vino a producir en mí la muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremosamente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, no podemos defendernos en contra de la ley ni cumplir la ley, vendidos a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Así es que respecto a la ley, es muy importante que entendamos que hemos sido liberados. Ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, a los mandamientos. Pero no significa que porque ahora estamos en Cristo y que Cristo no nos exige porque Él cumplió la exigencia y nos libró de la maldición de la ley, no significa que ahora vamos a vivir en desenfreno, sin conciencia, en inmoralidad, en el pecado. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado ya no tiene autoridad y señorío sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Así es que el pecado ya no tiene poder sobre los creyentes nacidos de nuevo. Por otro lado, dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que no tenemos más autoridad, no tenemos más la oportunidad de estar sujetos al pecado por causa de que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya no tiene autoridad y poder sobre nosotros, porque ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, nos hemos unido a Cristo. Pero si el hombre por voluntad propia quiere sujetarse al pecado, como dice Romanos 6, aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Si es al pecado, para muerte, y si es a la justicia, y si es al servir a Cristo, a la obediencia, para justicia. Así es que es muy importante que entendamos que así como estábamos antes unidos a la ley, también estábamos unidos a la enfermedad. La enfermedad era parte de un hombre o una mujer sin Cristo. La enfermedad era parte de nuestra relación bajo la ley. Porque una de las maldiciones de la ley es que si la ley no la cumples de manera perfecta, entonces uno de los resultados de no cumplir la ley es la enfermedad, es la escasez, es el rechazo, es la vergüenza, es la frustración, es el no éxito, el fracaso, es la muerte, es la desesperación, es la depresión, es la culpa, la condenación. Todas estas cosas tienen que ver, todos estos sentimientos y esta manera de vivir tienen que ver con que el hombre es pecador y la ley lo que hace es reflejarte lo que tú eres. Porque cuando la ley te refleja lo que tú eres, significa que tú estás sin Cristo, estás sin Dios, estás en una relación sin Cristo, en una relación con la ley. Así es que lo importante de esto que debemos entender es que también nos unimos a Cristo para dejar de estar unidos a la enfermedad. Nos unimos a Cristo para dejar de estar unidos a la escasez, a la pobreza. Nos unimos a Cristo para dejar de estar unidos a la maldición, a la vergüenza, al rechazo. Nos unimos a Cristo para dejar de estar unidos al odio, a la incapacidad, a la inseguridad, al miedo. Nos unimos a Cristo para ahora estar unidos al amor, al gozo, a la paz. Nos unimos a Cristo
es como si nos hemos unido a la libertad, a la verdad, a la aceptación, a la gloria de Cristo, a la bendición, a la justificación, al perdón de nuestros pecados. Nos unimos a Cristo como si nos hubiéramos unido, o en otras palabras, nos unimos también a la paz, a la salvación, a la vida eterna, a todas estas cosas que Cristo Jesús conquistó en el Calvario, a las cosas que tienen que ver o que pertenecen a la vida y a la piedad, para que tú y yo podamos participar de la naturaleza divina de Dios. Cuando estábamos unidos a la ley, de lo único que podíamos participar era del pecado, porque la ley era perfecta y nosotros no podíamos alcanzar esa perfección. Pero ahora en Cristo hubo un intercambio divino, fuimos restaurados y redimidos, perdonados totalmente, y ahora la gloria de Cristo, la gloria del esposo está dispuesta para que se manifieste en la iglesia, a la gloria de la esposa. La aceptación, la bendición, la salvación, la prosperidad, la salud, el bienestar, la vida, la libertad, la verdad, la justicia, el amor, la fe. Así es que esto es algo muy importante, porque entonces podemos entender que nuestra condición ahora es estar unidos a Cristo. Mire cómo dice, y con esto vamos a terminar, pero mire cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6:1 dice: ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Estábamos en el pecado cuando estábamos sujetos a la ley, pero libres de la ley y unidos a Cristo, tenemos que vivir en el Espíritu, apartados de Dios, no como algo que Dios nos exija, sino como la transformación que por causa de conocer a Cristo a través de su palabra viene sobre nosotros, y el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos transforma, nos conduce, cambia nuestra manera de vivir. Lo hacemos ahora por amor y por sabiduría, porque sabemos que si caminamos en el pecado, seguimos el pecado, le abrimos las puertas al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Dice: de ningún modo, porque si hemos muerto al pecado, ¿por qué hemos de vivir al pecado? Cuando morimos a la ley, en Cristo morimos al pecado. Es bien importante que entendamos esto. Morimos al pecado, morimos a la enfermedad, morimos a la escasez, morimos a la negligencia, morimos a la depresión, morimos a la maldición, morimos a las injusticias, a la culpa, a la condenación. Y ahora vivimos para la aceptación, para la gloria, para la salvación, la bendición, la vida eterna, el amor, el gozo, la paz, la prosperidad, el éxito, la salud y el bienestar. Versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. El bautismo es que nos sumergimos, nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No se refiere particularmente o esencialmente al bautismo en agua, aunque cuando alguien se bautiza en agua se utilizan estos versículos, pero aquí se refiere a lo que espiritualmente sucedió, que fuimos sepultados en la muerte, sepultura, y resucitamos con Cristo Jesús de entre los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros, para que andemos en una nueva vida, renovando nuestra mente con la palabra para ser transformados a la misma imagen de Jesús. Porque si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, también lo somos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Recuerda, morimos en Cristo a la ley, al pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así nosotros también debemos considerarnos muertos para el pecado, porque ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es extraordinario, porque con esta analogía del apóstol Pablo nosotros podemos entender por qué teníamos esas ataduras y por qué quizá haya todavía ataduras en el creyente.
Dos cosas importantes para que el creyente tenga éxito. Lo primero es que el creyente no puede vivir de bocados. Una persona tiene que tener 3 alimentos al día. No puede vivir solo de probadas. Y el creyente tiene que entender que no puede vivir de bocados, es decir, de probaditas. Tiene que alimentarse de la palabra. Tiene que alimentarse de la palabra. Tiene que perseverar en la palabra. Tiene que crecer en la palabra. Tiene que ser enseñado por la palabra. No podemos darnos el lujo de querer vivir una vida de éxito solo con bocadillos. Y por otro lado, tenemos que no solo conocer, entender, pero debemos creer correctamente. Debemos creer correctamente. No podemos retroceder. Ya morimos a la ley y ahora vivimos en una unidad con Cristo. No somos como aquellos que retroceden. Así es que no puedes darte el lujo de retroceder, porque si estamos ahora unidos a Cristo y tú retrocedes, estás cayendo en adulterio espiritual. Si tú o aquellos que se sujeten a la ley, a los mandamientos, por creer que si tú obedeces, que si tú te apartas, que si tú oras, que si tú haces ciertas acciones, vas a conseguir la bendición de Dios, vas a conseguir que Dios se mueva a favor de ti, estás completamente equivocado y estás adulterando espiritualmente. Pero tienes que vivir en el reposo, muertos a la ley, muertos al pecado, en el reposo que es esforzarnos solo en la gracia que es en Cristo Jesús. Y permitir que la palabra de Cristo te transforme para que tú vivas para Cristo. Claro que requiere de diligencia, claro que requiere de un esfuerzo, pero el esfuerzo no es en nuestras fuerzas, valga la redundancia, sino permitiendo que la palabra nos transforme sin esfuerzo en la misma gloria de Cristo. De gloria en gloria dice la palabra, porque el Espíritu de Dios y la palabra que es viva están listas, dispuestas. El Espíritu está dispuesto, la palabra está dispuesta para tener un efecto poderoso en tu vida cuando tú te dispones a meditar la palabra, a conocer la palabra, a creer la palabra, a entender la palabra, a permanecer en la palabra. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en todas estas cosas. Así es que entendamos que si le damos oportunidad a la enfermedad, a la escasez, a la depresión, al rechazo, a la condenación, a la culpa, a la maldición, a todas esas cosas de las cuales estábamos atados antes, pero muertos, ahora vivimos a una vida nueva, entonces puedes caer en adulterio espiritual. Y esto no es el deseo del corazón de Dios, aunque Dios no se enoja contigo en el sentido de que te va a juzgar, pero tú no vas a poder aprovechar la bendición de la vida abundante de Cristo. No vas a poder vivir en la vida que Cristo tiene para ti, para mí, que somos la iglesia y que somos la esposa de Cristo. No vas a poder vivir a la manera de Dios, que es en la buena voluntad agradable y perfecta. No vas a poder vivir en lo mejor de Dios. Así es que no importa que cualquier tipo de cosas estemos sufriendo, pero no nos acostumbremos. No nos acostumbremos. Una esposa que es fiel a su esposo no permite que ningún hombre le ande rondando, le ande coqueteando o le ande tocando a la puerta. Nosotros no debemos permitir que la enfermedad, la escasez, la pobreza, la tristeza, la condenación, la culpa nos ande rondando, nos ande tocando a la puerta, que nos ande insistiendo. Antes bien, tenemos que resistir, como dice la Escritura: someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir la enfermedad y huirá de vosotros. Resiste en el nombre de Jesús y el diablo, sus engaños y sus mentiras se irán de nosotros. Pero someteos a Dios significa creer correctamente, entender correctamente, conocer al Señor y permanecer en Él de una manera continua, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Y gracias porque ahora nos has permitido estar unidos a Cristo, muertos a la ley, muertos al pecado, pero unidos a Cristo para vivir una vida
para andar en novedad de vida por el poder de tu Espíritu y el poder de tu palabra que es viva y eficaz. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.